Listo, ya. Estás grabando. Entonces, hoy vamos a hablar de esos signos vitales. Lo del triage, pues lo vimos ayer. Creo que quedó bien hecho más o menos el ejercicio. Quedó claro, ¿cierto? Sí, Ya señor. llegó Harold. Bien. Entonces, Lidia, cuando quieras comenzar, Ok. Listo, profe. cerremos los Compa- micrófonos, démosle. Buenas Listo. noches para todos. Harold, ¿cómo Buenas estás? noches. Entonces, Bien. cerremos los micrófonos y démosle el paso a Lidia para que pueda empezar su presentación. Eh, Profe, qué pena Señor. con Harold. Sí, lo que pasa es que el día de ayer el internet estuvo fatal acá y me sacó a las 7 y no me pude volver a conectar ni siquiera a la segunda clase tampoco. Sí. Entonces era para comentarle eso. No sé si de pronto habrán dejado algo. Eh, digamos que actividades no estamos dejando diferente a las exposiciones que tienen conmigo, en mi caso, ¿no? Sí, Y ok. recuerda que todos los docentes deben estar subiendo sus clases grabadas a la plataforma. Listo, Entonces, vale, profe. simplemente tú abres el enlace y ahí en el video de YouTube revisas los últimos 20 minutos que te han faltado o el tiempo que sea necesario. ¿Listo? Listo, profe, vale, muchas gracias, qué pena. No, hombre, con gusto. Ya llegó Víctor. Listo. ¿Listo, profe? Eh, listo. Hago para compartir aquí pantalla. El verde, ¿cierto? Buenas noches. El verde que dice Share Screen. Buenas noches, Víctor. Ve, ya estoy como loquillo. Cierren los micrófonos. Bien. Listo, profe. El tema que me tocó fue primero signos vitales y cadena de supervivencia. Si quieres darle a abrir en la parte de abajo para que quede en presentación, no sé. ¿Dónde, profe? Eh, Dale F5 y ya te habilita la pantalla completa para el archivo. F5, ¿dónde está ese F5? Ah, espera, F5. Ahí. No, abajo al lado del 48%. estoy perdida. Abajo a tu derecha donde dice 48%. En la primera imagen que encuentras ahí, el primer cuadrito. No, al otro lado. Al otro. Ahí. Ahora no veo tu mouse. Ay, no doy. La tecnología me atropella todavía. No te afanes, mira, ahí en la parte de abajo en las barras hay un número que ¿Eh? dice 48%. Y al lado tienes como unas pestañitas. Abajo. Si yo te veo sobre las Aquí dice imágenes. diapositiva, Ion, Español, Al Colombia. otro costado, por abajo. Ah, acá. Sí, pero entonces a tu izquierda, al lado del 39%, ahí. ¿Aquí? Sí. Pues, Y con las flechitas avanzas. Bien, dale. listo, profe. Los temas a tratar, signos vitales, trias y cadena de supervivencia. Empezamos con la escala del dolor, que me pareció importante, que es del 1 al 3, es del 0, sin dolor, 1, 2, poco dolor, y del 4 al 6 es de dolor moderado y dolor fuerte. Y del 7 al 9, y del 7 al 10, perdón, es dolor y dolor soportable. La escala visual analógica
EVA permite la intensidad del dolor. Espérate. Que de intensidad del dolor que describe del paciente con la masiva reproductividad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros en cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. Y pues tenemos los signos vitales como son el pulso, la respiración, la temperatura corporal y la tensión arterial. También tenemos los puntos específicos que podemos tomar los signos vitales, que es la carótida, la braquial, la radial, la femoral, opitleo y el pedial. Y aquí pues los pulsos, respiración, temperatura, tensión arterial. Y aquí me deja ver. Deja ver cómo lo subo. Dice, circulación y control de hemorragias. Determinar si hay una buena frecuencia cardíaca o si hay hemorragias que almacenen la vida de la víctima constituye un factor para saber cómo funciona el corazón y los vasos sanguíneos. Pero además estabilizar emanaciones de sangre, permite la sobrevida del paciente. Todo aquello que ayuda a mantener homeostasis, equilibrio corporal, facilita y mejora la sobrevida de la persona. Cuando un primer respondente moviliza a la persona de manera poco segura o innecesaria, se corre el riesgo de que la lesión al paciente o agravar la situación del mismo. Por ejemplo, personas sin percatarse de un posible trauma cervical genera secuelas a la persona que puede tener consecuencias. El hecho de quedar confinado a ruedas hace que la conducta familiar se deteriore y por ende disminuye su calidad de vida personal en dicha situación. Valorar y estabilizar todo el cardiorrespiratorio, es posible determinar otras lesiones que amenacen vida y estabilidad para mejorar la capacidad de la respuesta de la víctima. También tenemos la clasificación del triage, que se mide por nivel 1, que es tipo de urgencias, el color y el tiempo de espera. Nivel 1, resucitación, color rojo y tiempo de espera, atención de forma inmediata. Nivel 2, emergencia, de color naranja, de 10 a 15 minutos. Y nivel 3, urgencias amarillas, 60 minutos. Nivel 4, urgencias menor, y el verde y tiene 2 horas. 5 sin urgencias y pues 4 horas. También me pareció pues importante esto sobre el triage 1, atención inmediata. Condición clínica, el paciente presenta un riesgo vital y necesita maniobras de reanimación por su compromiso ventilatorio, respiratorio, hemodinámico, neurológico, pérdida de miembro u órgano u otras condiciones que por normas exijan atención inmediata. Triage 2. Condiciones clínicas del paciente puede evolucionar hacia un rápido deterioro o a su muerte, o incrementa el riesgo por la pérdida de un miembro u órgano, por lo tanto requiere una atención que no debe superar 30 minutos. Triage 3. Las condiciones del paciente requiere medidas diagnósticos y terapéuticas en urgencias.
son aquellos pacientes que necesitan un examen complementario o un tratamiento rápido, dado que se encuentren estables desde el punto de vista fisiológico, aunque su situación pueda empeorar o si no se actúa. Y el TRIAS 4, paciente presenta condiciones médicas que no comprometen su edad ni riesgo evidente para la vida o pérdida de miembro u órgano. No obstante, existen riesgos de complicaciones u secuelas de la enfermedad o lesión si no recibe la atención correspondiente. Y el 5 sería presenta una condición clínica relacionada con problemas o crónicos sin evidencia de oro que compromete el estado general del paciente y no presenta un riesgo evidente para la vida o la funcionalidad de miembros u órganos. Aquí el proceso del triage clave en urgencias. Cuando llegamos al servicio de urgencias de un hospital, este es el primer paso a seguir. El proceso del triage mediante el cual se valora la urgencia de cada caso y así puede asignar el recurso más adecuado al problema de cada paciente. Para conocer más a fondo en qué consiste este procedimiento, hemos preguntado al equipo de enfermería de los de San José. Este enlace se abrirá en una ventana nueva, que son una ventana nueva que nos afectúa en dicho centro. ¿Qué objetivo tiene este proceso? El objetivo fue aumentar la calidad y la seguridad de los pacientes y disminuir el tiempo de espera en el servicio de urgencias. Por ello, en esta primera fase tenemos que poder Ministerio de Protección y Salud Social prestar los servicios Ministerio de Salud Social, presentación de servicios, un sistema de selección y clasificación de pacientes basada en sus necesidades terapéuticas disponibles para la atención. La atención se perdió. La resolución 5596 del 24 de diciembre del 2015, el Ministerio de Salud Social estipuló cinco categorías del triage con la severidad que los tipos establecidos de atención aplicarán en situaciones de emergencia o de estrés con múltiples víctimas que describan a continuación. En ningún caso, en ninguna circunstancia, el triage puede ser empleado como mecanismo para la negación de la atención. El proceso de verificación de derechos de los usuarios será posterior a la realización del triage y en consecuencia debe ser realizado a la llegada del paciente y al servicio de urgencias. Los prestadores de servicios de salud deberán proporcionar la información adecuada y los pacientes acompañan los recursos y emplear los tiempos promedios en que serán atendidos. Ahí sí llegamos a la cadena de supervivencia, que es el reconocimiento y avisar. Y reconocimiento y avisar. El RCP, el DEA, de avanzada, traslado y cuidados integrados. Decimos que la cadena de supervivencia pues, es el traslado de los pacientes a que le está haciendo al paciente de sus respectivos primeros, y aquí ya es el traslado de edad.
Reanimación cardiopulmonar, descripción la reanimación cardiopulmonar y animación respiratoria, abreviado RCP, es un conjunto de maniobras temporales y normalizadas, intencionalmente destinadas a asegurar la oxigenación de los órganos. El reconocimiento de la situación. Reconocimiento de la situación de alerta. Reconocimiento de lo que está sucediendo y si se puede derivar de una palabra cardiorrespiratoria, intenta evitarlo. Atragamiento, infarto, hemorragia. Puede encontrarse entre situaciones el estado del consciente y la respiración. Consciente, respirar y actuación. Consciente sí, respira sí, hemorragias y fracturas. Consciente no, respira sí, PLS, hemorragias y respiración. Consciente no, respiración no, actuación RCP. En este primer caso, podemos englobar los infartos, atragantamientos y hemorragias, desmayos por bajo de azúcar, por calor, por todas las situaciones que pueden derivar de una nada, por lo que debe intentar resolver. En el segundo encontramos la persona consciente pero respirando. Esto puede pasar en un coma ético como haber bebido gran cantidad de alcohol, una intoxicación por drogas, por golpes, por cabeza. También suele ocurrir esta situación tras una convulsión. Es necesario la posición lateral de seguridad y controlar pulso y respiración hasta que llegue la ambulancia. Evaluación de la consistencia y la respiración. Lo primero que debe hacerse es asegurar la zona. Recuerde la conducta para ante cualquier emergencia que haya riesgo para ti y para la persona. Por ejemplo, si la cosa ha sido la inhalación de humo, debes con protección respiratoria y llevarla a una zona limpia. Y si no acciona a los estímulos, es que es inconsciente. Que se tiene que usar el RCP. Si está solo, grita y pide ayuda. Maniobra, o sea, podemos decir que se puede dejar al paciente y se tiene que llamar al 112 o llamar a una ayuda, a alguien que nos ayude, pero no se puede hacerlo al paciente. Y las gracias, profe. Eso es todo. Bueno, Lidia. Bien, de pronto también tu internet no te ayudaba mucho porque se entrecortaba un poco el sonido, pero pues afortunadamente también tenemos apoyo visual y no solo auditivo, ¿cierto? ¿Preguntan, muchachos? ¿Algo que le quieran hacer, algún comentario a compañera Lidia? Bien, ella pues estuvo retomando el tema que vimos ayer, lo relacionado con la clasificación de las urgencias. Quiso darnos o quiso mostrarnos una clasificación de triage más hospitalaria que está pues bien enfocada. Fíjense que ella incluyó 2 colores que no teníamos, o 3, ¿sí? Porque la clasificación de la urgencia a nivel hospitalario es diferente a la clasificación de la emergencia en un evento de catástrofe, caos al aire libre, como se puede suceder en cualquier momento. Como nosotros no somos
trabajadores de la salud, todos, ¿cierto? Solamente algunos. Entonces, necesitamos tener un concepto muy básico de cómo clasificar un paciente. Entonces nos vamos a quedar con esas cintas de color verde, amarillo, roja y negra que vimos ayer en el ejercicio. ¿Listo? Esa es nuestra forma de valorar un paciente, de acceder a un paciente, de clasificarlo y de darle la prioridad que se merezca de acuerdo a nuestra primera evaluación, ¿cierto? Entonces, ese ejercicio creo que estuvo pues, bien hecho. De pronto podemos en algún momento tener un poquito más de ejemplos y seguirlo practicando. Pero por lo pronto vamos bien con la clasificación de la emergencia. Dentro de los mismos temas que teníamos para hoy, ya vamos a hablar nuevamente y como les dije desde un principio, vamos a repetir y a profundizar en algunos temas específicamente. Entonces, hoy vamos a continuar hablando de los signos vitales. Bien. Bueno, esto es algo que ya lo comentamos en alguna clase, ya ustedes tienen unas bases muy buenas en relación a los signos vitales, eso espero yo por lo menos, que realmente estemos muy atentos. Yo voy a tratar de ir al ritmo de ustedes, tomen nota de lo necesario por favor, esto ya tiene que quedar claro y ya tiene que quedar por visto. Recuerden que el lunes vamos a tener nuestra primera evaluación de esta materia. Entonces, muy concentraditos, pregunten, así como lo han venido haciendo generalmente, y vamos avanzando. Tenemos la definición de nuestros signos vitales. Importante saber que son mediciones, son medidas, ¿cierto? Los signos vitales no son nada diferente a unas medidas. ¿Qué es lo que estamos midiendo? Las funciones más básicas de nuestros cuerpos. Entonces, en nuestra anatomía, en nuestro cuerpo, nosotros damos unas señales de vida, ¿sí? Y esas señales de vida las podemos medir. Las podemos medir. Son aquellos signos que al estar presentes indican vida. Si esos signos están presentes, indican que tenemos vida. Y al no estarlos, pueden indicar muerte, ¿sí? Sin embargo, también podríamos decir que al no estarlos, se podría indicar que está en situación de muerte, porque no necesariamente una persona que no le encontremos pulsos que ya esté muerta, de repente está en esa situación que le va a conducir a la muerte definitiva, pero de repente todavía podemos reanimarla, ¿cierto? Por eso son varias las mediciones y son varias las variables para redundar un poco. Son variables. Entonces hablamos del pulso, ya lo hemos mencionado muchas veces. Hablamos de la respiración, la temperatura, la presión arterial y uno que no habíamos mencionado, que es el reflejo palpebral o el reflejo pupilar. Yo no sé si, bueno, habíamos quedado para mañana lo del termómetro. Si algunos ya lo tienen, podríamos hacer el ejercicio hoy, teniendo en cuenta que hoy estamos en este tema. Pero pues si definitivamente no, lo dejamos para mañana, no hay lío. Bien. Entonces, vamos a empezar entonces con nuestro primer signo de vida que se llama el pulso. Viene del latín pulsus. Es el latido intermitente de las arterias.
latido intermitente de las arterias. Se siente en varias partes del cuerpo. Eso es muy importante. Tenemos varios puntos de la anatomía donde nosotros podemos buscar ese pulso, ¿sí? Hay unos donde va a ser más marcado, donde va a ser más pronunciado, donde se nos va a facilitar más el acceso para tomarlo, ¿sí? Pero es importante saber que hay varias partes del cuerpo donde podemos sentir ese latido de las arterias. ¿Por qué se produce el pulso? Porque cada latido del corazón transmite hacia las arterias esa presión y esa distensión de esas paredes de las arterias es la que vamos a poder observar y palpar. Entonces, cada que nuestro corazón hace un movimiento de contracción, va a ejercer una fuerza sobre las paredes de una arteria y eso es lo que se nos va a representar a nosotros como el pulso. ¿Queda claro? Bien. Entonces, ustedes en algunos, ¿alguien ha visto una vena saltando con el ritmo del corazón alguna vez? ¿No? Dime. ¿Se llama la 100 el de acá? La de la 100 se llama la arteria cerebral media, pero se encuentra ahí sobre la 100, sí, o la temporal. La temporal, que es rama de la cerebral media, es una de las que muchas veces cuando hacemos ejercicio o estamos ante una situación así como de cansancio o fatiga, se representa mucho. Y hay varias otras que se ven. ¿Listo? La del cuello es mucho más común verla regurgitar, pero sobre todo cuando estamos inflamados, ¿sí? Cuando tenemos exceso de líquidos, esa del cuello se ve saltar por cada latido del corazón. Entonces, es el latido del corazón, pero percibido por los dedos que palpan una arteria. Ese es el concepto de pulso arterial, ¿sí? ¿Por qué es diferente pulso y frecuencia cardíaca? ¿Por qué? El corazón es el órgano que genera el impulso, el que tiene el movimiento, el que manda la sangre, ¿sí? Y él tiene un ritmo y ese ritmo genera una frecuencia por minuto, ¿cierto? Pero el pulso no es lo mismo al latido cardíaco. Me explico. Cada vez que el corazón funciona, pues nosotros vamos a sentir el pulso en las arterias. Pero no es lo mismo escuchar al corazón que sentir el pulso de las arterias. Son cosas diferentes, aunque se supone que trabajan en conjunto. Pero han habido casos donde el pulso es paradójico, quiere decir que no va al mismo ritmo del corazón, quien lo creyera. ¿Sí? Pero entonces el corazón va a un ritmo y el pulso va a otro. Suele pasar en algunos casos con daños arteriales graves. Entonces ese es un signo de que hay un daño. ¿Listo? Bien. Hemos hablado de la normalidad de nuestra frecuencia cardíaca y hemos dicho que los adultos tienen una frecuencia entre 60 y 100 latidos por un minuto. Que su aumento lo definimos y ya tenemos esos conocimientos que se llama una taquicardia y su disminución de estos rangos se llama una bradicardia. Bien, preguntas de examen, ¿cierto? ¿Cómo se llama la alteración de la frecuencia cardíaca? Si es hacia arriba, taquicardia, si es hacia abajo, bradicardia. ¿Listo? Y si es normal, ¿cómo se llama? ¿Normo? Cardia. Normocardia. Normocardia. ¿Listo? Taquicardia, bradicardia y normocardia.
Bien. Estas son las propiedades de los pulsos, o de nuestra frecuencia, de nuestro ritmo cardíaco y la amplitud. Cuando nosotros vamos a tomar un pulso en una arteria, pues ¿qué vamos a medir? La frecuencia, el ritmo y la amplitud. Son las variables que vamos a encontrar cuando revisamos el pulso. Frecuencia, ritmo y amplitud. ¿A qué hace referencia la frecuencia? Pues al número de latidos en un minuto. ¿A qué hace referencia el ritmo? A la regularidad de ese pulso. Siempre tiene que ser una constante. ¿Sí? Si el ritmo es irregular, algo pasa en el corazón está funcionando mal. Tiene una arritmia, ¿cierto? Cuando no tiene ritmo se llama arrítmico. ¿Sí? Y la amplitud es la fuerza del latido. Fíjense que la amplitud es tan importante como las otras propiedades porque cuando nosotros palpamos una arteria podemos decir que no hay pulso o que su pulso está tenue o disminuido o que su pulso está muy marcado o acentuado. ¿Listo? Profe, qué pena, yo le puedo hacer una pregunta. Ya que estás hablando de arritmia, taticardia y eso, ¿es Sí. normal que una persona cuando está con taticardia, bueno, con la frecuencia subida, se le confundan o hable Incoherencias. incoherencias? Pues no necesariamente. Sí. Pero puede ocurrir. Claro, lo que pasa es que recuerda que la función del corazón es llevar oxígeno al cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él impulsa la sangre y la sangre es la que lleva el oxígeno al cerebro. Si tú tienes un problema de ritmo cardíaco, de frecuencia cardíaca, de velocidad, de presión, de cualquiera de esas cosas que se puedan o que puedan alterar esa llegada de oxígeno al cerebro, pues eso se puede ver representado en alteraciones de la conciencia. Pero digamos, profe, una pregunta, pues por lo menos a mí me pasó en un caso puntual que fue con mi abuelita. Ella empezó con incoherencias y se veía al tiempo que tampoco empezó a recordar algunas cosas. Nosotros las llevamos a la clínica, pero en la clínica en ningún momento y por ningún esto dijeron que, o sea, tenía una alteración cardíaca o algo así parecido, sino le dieron salida y como al día siguiente yo la vi más mal de lo habitual. Okay. Y la llevé a la clínica y era efectivamente una taticardia y una arritmia cardíaca, que pues casi la lleva a la muerte en ese momento. Sí. Entonces ella lo que estaba haciendo era una hipoxia cerebral. Es lo mismo que te estoy diciendo. ¿Sí? Una hipoxia cerebral es eso. Es que no le llegó oxígeno y empezó a tener comportamientos raros. ¿Por qué? Porque el oxígeno, esa es su función. A nivel del cerebro, el cerebro se comporta muy bien siempre y cuando esté recibiendo la cantidad de oxígeno necesaria para eso. Pero en el caso de ella, cuando se le altera su frecuencia cardíaca, cuando tiene problemas en transportar ese oxígeno, pues lo empieza a representar con cambios en su manera de ser, en su manera de actuar, en las incoherencias al hablar, ¿sí? Pérdida de la memoria, se desubican, hay cualquier cantidad de situaciones que pueden estar ligadas a eso, ¿sí? Y finalmente, la alteración no está en el cerebro ni en la sangre, sino en el corazón que no estaba haciendo su función en su momento, ¿sí? Entonces, claro, a ella ya le dan su tratamiento, le regulan su ritmo cardíaco, le dan sus medicinas y seguramente pues mejora muchísimo la perfusión. A eso se le llama perfusión, ¿sí? Llevar oxígeno hacia el cerebro. ¿Listo? Profe, qué pena, yo le sigo interrumpiendo.
No te preocupes. No ser que si lo hubieran atendido en el momento que nosotros la llevamos a la clínica conforme a eso, tal vez no le hubiera pasado de tener que llevar a un, ¿cómo se dice? Al marcapaso, si la hubieran atendido a tiempo o... No, no, el marcapaso seguramente lo iba a necesitar sí o sí. ¿Sí? Ok. O sea, ella empezó con su complicación de las arritmias cardíacas, ¿sí? Y eso le generó el problema del sistema nervioso, de la conciencia. Pero lo del corazón es por un problema de conducción eléctrica, que es algo diferente. Entonces ya la tuvo que ver el electrofisiólogo, mandarle el holter, la prueba de esfuerzo, ponerle el marcapasos y ese tipo de cosas. Hasta un test de mesa basculante, que es una vaina que le hacen para a ver si ella se desmaya con los cambios de posición. ¿Ves? Pero son cosas diferentes. ¿Sí? Igual sí o sí iba a necesitar el marcapasos, porque si el corazón, que es un músculo voluntario, empieza a cambiar su forma de actuar, ¿sí? Y se empieza a volver, digamos que patológico, ya no funciona como es, su ritmo empieza a cambiar, pues toca ponerle el marcapasos para que le corrija esas faltas. Sí o sí, toca ponerle el marcapasos. ¿Ves? Listo. Eso es. Bien, entonces latidos, regularidad del pulso y fuerza del latido. Habíamos dicho, bueno, aquí la literatura, como les dije, la literatura médica casi siempre varía algunas cuestiones relacionadas con valores. Sin embargo, pues todo sigue ajustado a la normalidad. Un adulto, dijimos entre 60 y 100, ¿recuerdan? Sigue siendo 60 y 100, acá ponen 60 y 80. Pero si nosotros llegáramos a tener un pulso de 86 es normal, de 90 es normal, 94 es normal. Entre 60 y 100, para mí digamos que es el rango que debemos tener. Entre 60 y 100 latidos. Bien. Siguiente. Bueno, aquí están discriminando valores de pronto en edades cronológicas más cortas. Es más un dato informativo, lo podemos anotar. Fíjense que un niño recién nacido hasta 170 le puede latir un corazón fácilmente sin que sea anormal, ¿sí? Se considera muy normal esos latidos que oscilan entre 120 y 170 en un niño que acaba de nacer. De hecho, es el mismo número de latidos que tienen durante su gestación y durante su evolución dentro de la barriguita de la mamá. ¿Listo? Lactante menor. ¿Cuál es el lactante menor? ¿El que va de 0 a qué? ¿A 6 meses? Yo diría que hasta el año, hasta los 12 meses, se podría considerar lactante menor. ¿Sí? Entre 120 y 160. Lactante mayor del año hasta los 2 años. ¿Listo? De 2 a 4 años, de 6 a 8 años y ya el adulto. Entonces fíjense que hasta los 8 años de edad todavía se acepta entre 100 y 115, aunque ustedes ya pueden encontrar niños de 8 años con una frecuencia casi de adulto, hasta de 90, dependiendo de su actividad física. Entonces estas constantes pues pueden tender a variar un poco. Y fíjense que acá sí me dan la razón y dicen que el adulto tiene entre 60 y 100. Entonces nos vamos a quedar con ese valor para los adultos, que es el que más manejamos. Bueno, seguimos hablando entonces
de términos que ya conocemos. El aumento de la frecuencia por encima de 100 pulsos por minuto es una taquicardia. La disminución de la frecuencia por debajo de 60 pulsos por minuto es una bradicardia. La ausencia de pulso, pero que no necesariamente significa muerte, es la asistolia, ¿cierto? Lo vimos en los ejemplos ayer del triage, donde el paciente no tenía pulso, pero tenía respiración, ¿sí? Asistolia. ¿Qué hacemos con un paciente que no tiene pulso? Que no le encontramos pulso. Ya le revisamos la vía aérea, está despejada, resulta que respiró, pero está en asistolia. Tiene ¿Lo ausencia. reanimamos, profe? Lo reanimamos, muy bien, le iniciamos la reanimación cardiopulmonar, el RCP. ¿Listo? La arritmia, que era lo que se refería Camila hace un momento, es el ritmo desigual, ¿sí? Y esos ritmos desiguales pues pueden alterar el flujo de sangre hacia el cerebro, obviamente, y hacia otros tejidos, no solamente el cerebro. Recuerde que el oxígeno va a todos los tejidos del cuerpo. Entonces, claro, cuando a uno no le llega sangre al cerebro, ¿qué pasa? Se desploma, ¿sí? Se desmaya. ¿Sí? Y hay dos causas o dos nombres diferentes para hablar de un desmayo. Yo no sé si ustedes han escuchado hablar. ¿Cómo se le dice al desmayo como tal? ¿Alguien sabe? El término para el desmayo se llama una lipotimia. Ahí se los dejo. Lipotimia. ¿Listo? Y otro término relacionado es el síncope. Lipotimia y síncope. ¿Sí? La lipotimia se puede dar porque se le baje a uno el azúcar, porque no comió bien, porque no le gusta estar en lugares encerrados, porque empieza a sudar cuando está con mucha gente, el que va a un concierto, el que va en medio del Transmilenio que va lleno, ¿sí? Le puede dar una lipotimia porque tiene claustrofobia, ese tipo de cosas son lipotimias y desmayos. Porque no desayunó bien y está gastando energía y se le bajó el azúcar, ¿sí? La mujer que se embarazó y está presentando síntomas relacionados con el embarazo. Entonces hacen lipotimias o desmayos. En el caso del síncope, que uno podría confundirlo con la lipotimia, ya es lo que le pasó a la abuelita de Camila. Entonces no le llega sangre suficiente al cerebro y pierden es la conciencia. ¿Listo? Eso es un síncope, falta de oxígeno en el cerebro que se deriva en desmayos. Entonces muchas personas pueden llegar al médico y decir, no, es que me estoy desmayando con frecuencia, y uno tiene que pensar en estos diagnósticos, o en una lipotimia o en un síncope. Si yo sospecho una lipotimia, pues entonces me pongo a buscarle hipoglicemia, me pongo a buscarle las fobias, me pongo a buscarle colesterol y triglicéridos, a ver qué me deriva en una lipotimia. Pero si nada de eso resulta en mis estudios, pues también tengo que hacerle estudios para síncope. Entonces le hago el electrocardiograma, el Holter, la electroencefalografía, le hago un TAC cerebral, le hago un test de mesa basculante y hay cualquier cantidad de estudios que uno hace para hacer diagnósticos médicos. Profe, una pregunta. Señor, Y digamos, la gente, digamos que a veces, digamos, llega el momento que no, digamos, no han comido nada y se desmayan. ¿Eso qué genera? O sea, eso generalmente es una ¿descompensa el hipoglicemia. cuerpo? Señor. Digamos, ¿descompensa el cuerpo o algo así o no? Sí, lo que pasa es que el azúcar en nosotros es como la gasolina para un carro, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos cargamos de buen azúcar, pues nos vamos a dormir en clase, no vamos a funcionar en el trabajo, nos va a dar sueño, vamos a estar cansados, ¿sí? Pero si usted se carga de buen azúcar, pues usted rinde de manera pues más efectiva, ¿sí?
Por eso dicen que la comida más importante del día es el desayuno, ¿sí? La que le sigue, pues es el almuerzo, pero debe ser, digamos que muy bien balanceado. Y la comida es cuando menos debería comer uno, porque usted no va a gastar energía. Bueno, no lo sabemos. De repente algunos sí, pero otros generalmente duermen. Entonces, pues en ese orden de ideas, si va a gastar energía, pues coma bien en la noche. Si no, pues no coma tanto, porque si no terminas engordándose. ¿Listo? Así es. Bueno. Bueno. Puede estar afectado por procesos patológicos, por procesos fisiológicos o por estimulación de aparatos especiales. Lo que hablábamos con Camila. Una enfermedad, ¿sí? Puede afectar el pulso, ¿sí? O un aparato especial, como es el caso de el marcapasos, ¿cierto? Marcapasos. Entonces, claro, hay enfermedades que derivan en otras, y en otras, y en otras. Y uno pues no le pone cuidado, ¿sí? Desafortunadamente, pues a veces uno peca por exceso, ¿sí? Y ahí es donde se presentan los problemas. Les voy a poner un ejemplo. Si una persona sufre de una artritis, un dolor en una articulación, ¿cierto? Pero resulta que ese dolor no lo deja estar, no lo deja dormir, no puede permanecer tranquilo, pues ¿qué tiene que hacer? Tomar analgésicos, ¿cierto? Para calmar en algo su dolor. Pero resulta que el uso excesivo de antiinflamatorios como el diclofenaco, el ibuprofeno, el naproxeno, dañan un órgano muy importante que se llama el riñón. Y nosotros sin riñón no podemos vivir. Entonces es una persona que termina afectando su salud y terminando sus días por culpa del riñón y no por culpa de la artritis. ¿Sí? Entonces, claro, muchas veces el hecho de que el médico en su momento le formula para el dolor un medicamento, no quiere decir que lo tenga que tomar de por vida, sino debe hacerlo en tiempos cortos, ¿sí? Y darse plazo para volver a usarlos, porque si no va a derivar en daños de otros órganos. Y así se dan muchas enfermedades. ¿Listo? Importante. Bueno, ¿cómo vamos a tomar nuestro pulso? Entonces ya lo habíamos visto, tenemos que utilizar las yemas de los dedos índice y medio. ¿Sí? Presionar suavemente, pero con firmeza sobre la arteria que note el pulso. Ya sabemos que hay varios sitios anatómicos donde podemos percibir esa pulsación. Entonces siempre son con esos dos dedos y tenemos que hacer la presión suave, pero con firmeza. Tenemos que empezar a contar las pulsaciones cuando el segundero de nuestro reloj marque las 12. O sea, cuando esté en 0 segundos, ¿cierto? Vamos a contar el pulso durante los 60 segundos, pero también podemos hacerlo durante 15 segundos, como les dije, y multiplicarlo por 4 para calcular los latidos de un minuto. Mientras estemos contando, no miremos el reloj continuamente, sino más bien concentrémonos en las pulsaciones que estamos sintiendo. Nosotros ya tenemos en la cabeza un cálculo más o menos de cuánto se demora el reloj en llegar a los 15 segundos, entonces no tenemos que estarlo mirando, sino nos concentramos en el número de pulsaciones que estamos sintiendo en nuestros dedos. ¿Listo? ¿Queda claro? Esa es la forma como debemos tomar el pulso. Muchas veces si uno se dedica, o bueno, igual, esperar que el reloj marque las 12 en el segundero, empieza uno a tomar las pulsaciones a partir de ahí y se centra en el pulso del brazo o el pulso donde lo estemos tomando y a los 15 segundos multiplicamos por 4 lo que llevamos.
Bien. ¿Ya todos van conmigo? ¿Continuamos o alguien está esperando aún? Profe, tengo una pregunta. Dime. Es que yo siempre quiero saber cómo hacen para medir el pulso cuando le ponen la venita acá y empiezan a bombearlo. Ya vamos para allá, porque ahí no se mide el pulso, sino la tensión de las ¿Sí? arterias. Sí, es uno de los signos y de las variables que estamos viendo hoy, pero es un marcador diferente. ¿Listo? El pulso es latidos del corazón. Ah, listo, sí. La presión de las arterias es otra cosa que ya vamos a ver durante la clase. ¿Listo? Bien. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Sí, señor. Lili, ¿podemos seguir? Sí, profe, tranquilo. Bueno, bien. Listo, sigamos. ¿Los demás? Sebas, ¿todos ya copiaron? Jesús, lo veo concentrado. Sí, señor. Bueno, bien, sigamos. Sigamos, En- profe. Listo, gracias. Bien, entonces, ¿dónde tomar el pulso? Entonces, fíjense, estos puntos son, digamos que los más comunes. Tenemos el pulso radial, que es el de la muñeca, el más conocido, el que vemos acá en esta imagen. El pulso carotidio, que es el del cuello. El humeral, que es en el pliegue del antebrazo, que es esta otra imagen. El femoral, que es a nivel de la ingle, a cualquiera de los dos lados. Y el pulso pedio, que es el pulso que vamos a percibir en el dorso de nuestros pies. ¿Sí? Entonces, en cualquiera de estos puntos anatómicos vamos a percibir pulso. Fíjense que no estamos diciendo que tiene que ser la muñeca derecha, que tiene que ser la muñeca izquierda, ¿sí? En el caso del cuello del lado izquierdo derecho, no. Es independiente o indiferente si es el derecho o el izquierdo. A ambos lados se debe sentir, ¿cierto? Bien. Bueno. El pulso cubital es el pulso que vamos a percibir en este pliegue donde unimos nuestro húmero con nuestro antebrazo o el brazo con el antebrazo, ¿sí? Generalmente es el sitio donde nos hacen las punciones venosas para sacarnos sangre, ¿sí? Ahí tenemos nuestro pulso cubital, ¿sí? Los mismos dos dedos que hemos involucrado son los mismos que siempre van a tomar el pulso, no pueden ser otros. Entonces es el índice y el anular. Bien. El pulso radial, el de la muñeca. Aquí en la mano o en la representación vemos, recuerden que el dedo gordo de nuestra mano dijimos que venía a ser como la antena del radio. Y el radio es este hueso que se continuaría acá en el antebrazo. ¿Sí? Entonces ahí en ese punto de la muñeca es donde vamos a hacer esa presión suave pero con firmeza para poder percibir esas pulsaciones que provienen de la fuerza del corazón. Entonces ya llevamos dos puntos anatómicos donde vamos a percibir ese pulso radial. Ustedes pueden ir haciendo el ejercicio, los que tienen ahí la facilidad de hacerlo. Aquí, por ejemplo, yo ya me lo estoy sintiendo muy fácil. Pulso Yo no siento nada. radial, ¿no? Caramba, está muerta porque... Ya le mandamos los paramédicos. No siente nada. Bien. No, ahí están, o sea... Ahí están, los conseguí. A ver, ya me quito el reloj. No, pero sí se siente. Sí, claro, pues aquí donde uno pone la mano, ahí, suave pero con firmeza. Pues si de pronto no lo sientes, mueve el dedito gordito y... ¿Ya Lili lo encontró? Ya lo sentí. ¿Arriba? No, no, que puedes con otra persona porque...
¿Listo? ¿Apareció? ¿Lo encontraron o Con no? alguien que No, esté vivo. profe, yo no. Yo como he muerto. Eh, Muerto. vea pues. Están muertos en vida. Bueno. El pulso femoral. Entonces, en la región inguinal, a cada lado lo podemos percibir. Desde el corazón viene una arteria grande que se llama la aorta. La aorta viene por el tórax, luego baja al abdomen y ella se divide en dos arterias que se llaman las inguinales. Ese pulso femoral se siente ahí en la ingle y es un pulso proveniente de esa gran arteria que viene desde arriba, que se llama la aorta y que se divide en esas arterias inguinales. Ahí se va a sentir también muy bien, es un punto anatómico donde si hacemos el ejercicio de manera adecuada vamos a percibir el pulso femoral. ¿Listo? Femoral. Siguiente. El pulso popliteo, este es nuevo, este no lo han escuchado, no lo he mencionado, pero es otro sitio anatómico donde tenemos una arteria aquí en la región posterior de nuestra rodilla. Entonces acá en la parte de atrás de la rodilla se llama la región poplitea. Ahí, en la región poplitea, viene una arteria que se llama igual, la arteria poplitea. Y ella nos va a dar ese pulso. Entonces, detrás de la rodilla, si nosotros tenemos el paciente boca abajo, podríamos tomar el pulso popliteo, que es tan válido como los otros anteriores que hemos mencionado. Arteria poplitea. Y el pulso se llama pulso popliteo. No, ¿Tampoco? No, pero no, por eso lo... sí. Profe, pero necesariamente tiene que estar recostado o en cualquier posición se puede tomar el No, de... yo les voy a dar un consejo. Si ustedes quieren autosentir sus pulsos, el de la muñeca, el del húmero y el del cuello, les quedan fácil. De ahí para abajo se complica un poco porque, pues, fíjense que aquí el examinador para poder palpar el popliteo necesita que el paciente esté completamente tendido boca abajo, ¿sí? Y no haciendo, pues, maniobras para poderse alcanzar el pulso. ¿Listo? Entonces, esos ya necesitan es de un paciente o un voluntario que quiera colaborarles con su entrenamiento. Ya ustedes se encargarán de conseguirlo más tarde. ¿Listo? Bien. No, ahí sí se les ven las caras de felicidad, mejor dicho. Bien. Lili no le vaya a tomar el pulso al gato, ¿no? Bueno, bien. Siguiente. La rajuña otra vez. De la aruña. Pulso pedio en el dorso del pie, en la cara anterior del pie, aquí donde tenemos la imagen de la presión de la arteria pedia, ¿sí? Aquí va a pasar esa arteria que es la que más transmite pulsaciones a nivel del pie. También es fácil de encontrar, ¿sí? Hagan el ejercicio, así como cuando alcanzan a hacerse en el pedicure, ahí alcanzan a tocar igual las pulsaciones de esa arteria. Esa sí es más factible que la puedan encontrar. No, esa sí se siente. Esa sí. La pedia. Fíjense que tiene que ser en el pliegue que dejan los dos primeros dedos del pie, por esta línea. ¿Sí? No es aquí en la mitad, ni acá, ni sobre el dedo pequeño, sino sobre el dedo gordo y el segundo, primero y segundo dedos del pie. Y hay otro pulso que se llama el pulso tibial posterior, al lado del tobillo, en la parte de atrás. Pulso tibial posterior es otro signo o punto anatómico donde podemos encontrar o percibir más bien esos pulsos. ¿Listo? ¿Quedaron claros los puntos anatómicos de percepción de pulso? Sí, señor. Sí, señor. Bueno. No sentí ninguno, profe, pero sí, señor. Sí, señor. ¿Quién dijo eso? ¿Vaya o no? Yo, Harold. ¿Harold no sintió ninguno? No, ni le dice a mi hijo también igual. ¿No?
Somos hombres muy fuertes, no sentimos nada. No, cójalo con calma y verá, porque si tienen que sentir, o sea, ese ejercicio sí es bueno que lo hagan, ¿sí? Porque hay que sentirlo y ahí están, ¿sí? Entonces, si no te dio resultado en la primera, se toma el tiempito, ahí lo acuesta en la cama, le empieza a tomar los puntos que acabamos de ver, los busca y le busca el... Pero pues ahorita apenas terminamos la clase. Sí, señor. Listo, bien. Seguimos con la otra variable que es la respiración. Las definiciones de respiración ya las tenemos claras, ya las hemos visto. Acción y efecto de respirar. Entonces, hemos dicho que es el proceso mediante el cual se produce el intercambio gaseoso. ¿Qué intercambiamos? Oxígeno por CO2 o dióxido de carbono. El oxígeno, que es el que utilizamos para nosotros, y el dióxido de carbono, que es el que eliminamos como sustancia de desecho. ¿Sí? ¿Dónde es que se hace ese intercambio gaseoso? ¿Quién me lo recuerda? Pregunta de examen. ¿Dónde se realiza el intercambio gaseoso? En los pulmones, ¿no, profe? En los pulmones, pero ¿en qué unidad funcional, estructural? Espere, profe, espere. ¿En los Fotosíntesis. alvéolos? En los alvéolos, muy bien, Camila. En los alvéolos. Bien. Entonces, varias veces hemos hablado que simplemente la respiración se da por ese proceso de inhalación y exhalación, ¿cierto? La entrada de aire y la expansión del tórax es la inhalación. Y la exhalación es esa expulsión de aire o de anhídrido carbónico o CO2 o dióxido de carbono de los pulmones. Pero el intercambio se da en los alvéolos, que son esas estructuras que parecían racimos. ¿Recuerdan? Bien. Perfecto. ¿Ya todos siguen ahí la presentación? Sí, señor. Bien. Ana dice que la esperemos, ¿sí? Ya, profe, gracias. Ya. Qué pena. Bueno, bien. Bueno, esto lo vamos a leer a ver si es necesario anotarlo. La ventilación pulmonar consiste en la entrada y la salida de aire, lo acabé de decir, de los pulmones. Se realiza a merced de los movimientos respiratorios. ¿Cuáles son esos movimientos respiratorios? Inspiración, que es la entrada de aire, y la expiración, que es la salida del aire. Suele suceder entre 12 a 18 veces, pero ya habíamos dicho nosotros en una clase anterior que la normalidad podría ser hasta 20. Entonces vamos a dejarlo entre 12 y 20 respiraciones por minuto. Esa va a ser nuestra constante. De 12 a 20. Entre 12 y 20 respiraciones por minuto. En condiciones normales. Claro, porque es que no es lo mismo. Es más, a veces hasta 10 respiraciones podrían ser normales. Porque cuando uno está descansando o durmiendo, por ejemplo, que está en un reposo absoluto, pues la respiración va a ser tan lenta que podemos llegar a tener hasta 10 respiraciones en un minuto, sin que se considere anormal. Es normal para el reposo, dime. Por eso es que a veces cuando uno está durmiendo, el cuerpo como que deja de respirar y uno siente que se cae y se levanta como asustado. ¿O por qué? Sí. Esa sensación a la que tú te refieres es precisamente porque nosotros estamos inmersos en un sueño profundo, nuestros músculos, nuestro cerebro y todos los órganos están en reposo. Cuando tú te despiertas de manera abrupta, no todos tus órganos vuelven en sí con la misma velocidad. Me explico. Para que tú funciones, necesitas llevar ese oxígeno a todos los órganos de tu cuerpo. Pero
lo último a lo que le va a llegar oxígeno cuando tú despiertas es a tus músculos. Entonces mucha gente se despierta y no se puede mover, ¿sí? Y no es que no se pueda mover porque tenga alguien encima que no lo deje mover, no. O una sombra, o una, llámenlo como quieran, ¿no? Un fantasma, no, eso no, generalmente no aplica con la ciencia, o desde mi punto de vista, ¿no? De repente habrán otras teorías que puedan demostrar lo contrario. Pero lo que pasa es que en el sueño profundo, tú te despiertas, tu cerebro se activa, que entra en conciencia, pero tus músculos están como todavía dormidos, por decirlo de alguna forma. Ellos no responden a esos estímulos y por eso no se mueven tan rápidamente. Y esa sensación es la que uno percibe como que no me puedo mover, pero estoy despierto. Bien. Concepto y frecuencia. Entonces, la acción de absorber y expeler el aire mediante fenómenos mecánicos de expansión y contracción de la caja torácica. Eso vendría a ser como la definición de respiración. Entonces, simplemente la entrada de aire a través de nuestra inspiración y nuestra expiración en nuestro tórax. ¿Cómo se hace? Frecuencia respiratoria, número de respiraciones en un minuto. Lo mismo que hacíamos con los latidos del corazón, pero en esta ocasión lo hacemos con la respiración pulmonar. Mire que aquí ya nos dicen que lo normal es entre 10 y 20. Por lo mismo que yo les decía, en un reposo absoluto podemos tener hasta 10 respiraciones y sigue siendo normal. Ya por debajo de eso, pues sí es una bradipnea y por encima de 20 es una taquipnea. Estos son valores en adultos. Valores en adultos. ¿Cómo tomamos la frecuencia respiratoria? ¿Quién me dice? Claro, con el reloj y eso, ¿cierto? Obvio. Pero si el pulso lo tomamos con los dedos, la respiración, ¿con qué la tomamos? Acercamos el oído a la boca de la persona y la nariz y la mirada hacia el pecho para ver cuando respire. Listo, eso en el caso de una víctima de un accidente. Pero si no es una víctima, sino tú simplemente dices, bueno, voy a tomarle la respiración a un familiar que vino de visita. ¿Cómo le haces? ¿Le vas a acercar el oído hasta la... No, todavía no. ¿De qué le pasa? Observar cuando se contrae el pecho. La observación, muy bien, Camila. ¿Qué más? También le puedes poner la mano sobre el pecho. Bien, vamos a verlo. Bueno, aquí están las definiciones de inspiración y expiración. Perdónenme un segundito aquí, muchachos, qué pena. Entonces, inspiración y expiración. La fase activa y la fase pasiva. Fase activa quiere decir que es cuando tomamos el aire, ¿sí? El diafragma y los músculos intercostales inician con la inspiración o la entrada de aire. Y la expiración, que es la salida de aire, se conoce como la fase pasiva. Bien. Los términos que hemos visto: taquipnea, bradipnea, apnea y disnea. Términos que debemos conocer. ¿Qué es taquipnea? Ya todos sabemos. Es el aumento de las respiraciones por encima de 20, ¿cierto? ¿Qué es bradipnea? La disminución de la respiración por debajo de 10. Dijimos ahorita que le vamos a dejar entre 10 y 20. ¿Qué es apnea? La ausencia de la respiración espontánea.
¿sí? ¿Las apneas es igual a muerte? ¿Sí? No. Apnea, ausencia de respiración espontánea, ¿eso es igual a muerte? Señor. No. No. Lidia dice que no. Yo que sí. ¿Quién dice que sí? Yo digo que no, porque cuando una Ah, persona Camila dice está que no y Lidia haciendo dice que sí. Bien. apnea, digamos, en una piscina, está sosteniendo el aire y puede salir sin problemas. Bien. Sí, apnea no es sinónimo de muerte. Es sinónimo de muerte cuando no logramos controlarla, ¿cierto? Cuando de pronto una persona tiene el objeto extraño obstruyéndole la vía aérea y está en apnea, pero pues si lo reanimamos, les traemos el cuerpo extraño y le devolvemos su respiración, pues lo recuperamos. Entonces, muy bien, apnea no es sinónimo de muerte, hasta que ya se declare realmente sin signos vitales. Y la disnea, que sería el otro término relacionado con la respiración, podemos decir que es sensación de dificultad o incomodidad al respirar. Entonces, un paciente disnéico es el que siente que no puede respirar bien o que tiene incomodidad para respirar. Bien. Eso un poquito de yogur. Bueno, gracias. ¿Y ya todos van bien en la presentación? ¿Seguimos? Sí. Bien. Bueno, los valores normales en adultos, bueno, decimos una cosa y luego decimos otra, vamos a dejarlo aquí como constante y vamos a dejarlo como entre 10 y 20. Entre 10 y 20. En lactantes entre 30 y 50 y en escolares entre 20 y 25. Un recién nacido puede llegar a tener hasta 50 respiraciones por minuto y se considera normal. ¿Listo? Bien. Y se consideran normales. Bien. Las otras variables, esta pues no la vamos a tener mucho en cuenta. No es mucho lo que cambia entre una edad y otra. Lo importante es tener clara la de los adultos, sobre todo. Listo. Entonces lo que hablábamos hace poco, cómo medir esa frecuencia. Entonces, por simple observación, o sea que nos demos cuenta cuántas veces se mueve el tórax en un minuto. Fíjense que una persona sin querer al respirar, pues, o sea, de manera involuntaria lo que está haciendo es llenando sus pulmones y pues eso genera un movimiento en el tórax. Muchas veces no mueven el tórax sino el abdomen, ¿cierto? Se les infla es como el estómago en vez del pulmón, pareciera ser, ¿no? Pero pues eso es un reflejo. También se puede hacer a través de la palpación, lo que decía Camila. ¿Cómo? Apoyando la mano sobre el tórax de la persona y contando cuántas veces se mueve la mano en un minuto. ¿Ves? En ese caso, pues ya no hay necesidad de ponerle o acercarnos tanto. ¿Listo, Lili? Bien. Pero claro, en el caso de una víctima, lo que es hacer es lo que acabas de mencionar. Bueno, pero Bien.
Listo, perfecto. Siguiente. Sí, ya todos van. Seguimos con la temperatura. Bueno, del latín temperatura, no cambia nada, ¿no? El estado de los cuerpos percibido por el sentido del tacto, gracias al cual observamos que están más o menos calientes o fríos. La temperatura altera gran número de propiedades de los cuerpos y en esto se basan los distintos métodos para su medida. Entonces, la temperatura está relacionada con el calor o el frío que van a presentar los cuerpos. Profe, una pregunta. Dime. Para ser paramédico, ¿hay una carrera especial para eso o se debe estudiar enfermería? No, no necesariamente hay que estudiar enfermería. Hay personas que estudian como para camilleros y hacen cursos de primeros auxilios certificados en Cruz Roja o en otros sitios. Pero pues no necesariamente tiene que ser enfermero. Claro que a los que se les antoje estudiar enfermería me avisan. Y yo soy el director del programa de la universidad. No se van a cambiar ahora porque ustedes dicen, no, se cambiaron de seguridad. Nos dijeron que una beca. Ah, ya. Nos prometieron una beca. ¿Verdad? Bien, pues hay que cogerles la caña a todos los manes. Profe, y al momento de hacer ese cambio, digamos, homologan algunas No materias. se escucha nada. Que si te homologan materias cuando quieres cambiarte, sí, claro, pero pues a veces es mejor homologar materias para ser una profesional, ¿sí? ¿Cuántas materias La homologan ingeniería para una industrial. ¿Cuántas materias se pueden homologar? Varias, ¿sí? Sí, lo que dicen ustedes, por ejemplo, si ustedes se quieren ir por el lado de la ingeniería y ser especialistas en seguridad ocupacional, excelente, ¿cierto? Porque pues eso, digamos que de las carreras en ese aspecto están muy bien posicionados. En la universidad pues ha generado la mayoría de los técnicos profesionales tiene un vínculo con una de las carreras profesionales que tenemos, como la criminalística con el derecho y así sucesivamente. ¿Sí? Esta tiene con la ingeniería industrial, ¿cierto, profe? Sí, con la ingeniería industrial. ¿Con cuál más, profe? Pues con cualquiera de las ingenierías que tenemos ahí, ¿sí? De repente pueden hacer algo con contaduría, de repente puede hacer algo con el área de psicología, ¿sí? Algunas de las materias pueden servir. Pero pues cada quien dependiendo de su enfoque, lo que le gusta. Pero vamos bien, muchachos, créanme. Profe, ¿qué más o menos cuánto ahí en la universidad, cuánto dura la ingeniería? 3 años. 3 años y como 2 meses. 3 años y le homologan esta, es digamos seguridad ocupacional, le homologan un semestre. Entonces le entraría al segundo. O sea, 2 años y medio. Sí, exacto, 2 años y 4 meses. 2 años y medio y 4 meses, porque son 4 meses de yo no sé qué fue que estaban diciendo, no me acuerdo bien. Sí, pero y tengan en cuenta que realmente la intensidad horaria es la misma que en la carrera profesional en cualquier otra universidad. Lo único es que ustedes van más seguido a la universidad,
Por eso es que se ven 3 semestres en el tiempo que otras carreras ven 2. Profe, qué pena, una preguntita adicional. Y digamos, uno, o sea, uno podría, digamos, uno saca unas notas en este lapso de seguridad ocupacional, ¿uno puede apegar para una beca para la ingeniería industrial o no se podría? Sí, ellos son muy laxos con cuestiones de becas. El problema con las carreras técnicas es que las estamos evaluando de manera cualitativa, ¿sí? O sea, no estamos pasando números ahorita, sino aprobó o no aprobó. Y eso depende pues de muchas variables, Sí, claro. ¿sí? Ok, gracias. Bien. Bueno, ya hemos hablado de nuestra frecuencia, de nuestra temperatura, perdón, y hemos dicho que entre 36,5 y 37,5 estaba nuestro rango de normalidad. Ya hablamos de fiebre y de hipotermia. También les dije, bueno, no se recomienda ahora mucho, aunque se puede tomar y es uno de los sitios que la literatura dice que podemos tomar esa medición que es en la boca, pues ya no se utiliza por cuestiones de higiene, ¿cierto? O sea, pasarnos un termómetro entre varios con secreciones, pues obviamente no. El rectal tampoco ya es muy frecuente usarlo. El más común es la temperatura axilar. ¿De acuerdo? Nuestro termómetro, bueno, pues no sé quiénes pudieron hacer el ejercicio de traer el termómetro finalmente, quiénes no, quiénes ya lo saben utilizar. ¿Todos saben utilizar este termómetro en particular? Sí, profe. ¿Quién dijo sí? Yo. Joana. ¿Lili? Sí, señor. Ya. ¿Y quién más sabe utilizar el termómetro de vidrio? De mercurio. Mi abuelita me enseñó hace muchos años, profe, creo que yo también. Yo igual. profe. Ana. Yo Listo. aprendí a las malas. Yo aprendí a las malas. Bien. Sí, resulta que estos termómetros tienen una numeración, ¿cierto? Pero la numeración está separada de la regla. Me explico. Si ustedes se fijan en este termómetro acá abajo, los números están como en un costado y las líneas que miden están como al costado opuesto, ¿cierto? ¿Sí logran diferenciar eso? O sea, no está pegada la línea sobre el número. Las líneas que nos marcarían cada grado de temperatura. Y en ese mismo espacio es donde nosotros vamos a visualizar una línea que es de mercurio, que pareciera ser una línea de agua. Entonces acá vamos a ver una línea transparente que atraviesa el vidrio completamente. En nuestro termómetro voy a poner aquí mi imagen para saber que me estén viendo. Lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es, en el ambiente, en el aire, tenemos que moverlo rápidamente. ¿Para qué? Para que él tome la temperatura del ambiente. ¿Sí? Entonces, si nosotros movemos nuestro termómetro, él automáticamente va a bajar esa línea de medida y la va a poner en temperatura ambiente, generalmente por debajo de 33 grados. ¿Sí? Es lo ideal para que nosotros podamos medirla. Ahí ya bajó, entonces ya queda por debajo de 35, que es desde donde empieza a medir. En este caso, en este que yo tengo. Ya ustedes pueden utilizarlo, pueden colocarlo en axilar, generalmente en la axila, y tenemos que esperar entre 2 a 5 minutos. Ese es el tiempo que más o menos uno debe utilizar para tomar la temperatura. Esa línea de mercurio, que pareciera ser como una línea de agua que va subiendo, se va a detener en la temperatura que nosotros tengamos. Y solamente al rotar nosotros el termómetro, la vamos a poder evidenciar. Si no lo sabemos rotar, no lo vamos a ver. ¿Sí? ¿Sí? Y nos va a marcar con exactitud la temperatura que nosotros tenemos. Tienen que hacer ese ejercicio. Fíjense, les estoy dando el sitio por donde tienen que mirar, que es entre los números teniéndolos aquí abajo y entre las líneas teniéndolas acá arriba.
Entonces ustedes se ubican encima y lo mueven muy despacio hasta que vean esa línea como una línea transparente, que es la que les marca la temperatura. Bueno, yo los voy a dejar de tarea, mañana me dicen quiénes pudieron y quiénes no pudieron. Entonces, vamos a bajar la columna de mercurio sacudiendo varias veces, que fue lo que acabé de hacer en la imagen. Vamos a observar que esa columna descienda por debajo de 34 o 33 centígrados. Y vamos a colocarlo en la axila. En este caso no vamos a colocarlo ni en la boca ni en el ano, sino en la axila. Lo vamos a dejar entre 2 a 5 minutos. Mientras más cerca de los 5 minutos, pues va a ser más real nuestra lectura. Y vamos a ver que esa línea que yo les estoy buscando, o que les estoy pidiendo que busquen más bien, va a empezar a subir, a subir, a subir y se va a detener en la temperatura corporal que ustedes tienen. ¿Sí? Van a hacer el ejercicio y mañana me cuentan cómo les fue. Ya igual nosotros tendremos ese chance de vernos en la universidad y hacer ciertas cosas pendientes, como les dije ayer. Hacer un taller de la inmovilización, poner un collar cervical, ¿sí? Tomar los signos vitales. Entre todos nos podemos tomar los signos vitales, ¿cierto? Profe, ¿y eso cómo lo podríamos hacer? ¿Un día aparte, un fin de semana o algo así? No, pues cuando ya volvamos nos ponemos de acuerdo con el docente que esté de turno, si no soy yo, ¿sí? Y organizamos una parte de la clase, una hora de la clase de él, y nos reunimos en el laboratorio de seguridad ocupacional o en el del mismo de enfermería para hacer esa práctica. ¿Listo? Señor. Bien. Bueno, estos son más datos informativos de cuánto puede variar la temperatura de acuerdo a los sitios donde la tomamos. La temperatura oral se puede tomar en la boca utilizando el termómetro clásico, relleno de mercurio, o los termómetros digitales más modernos. Lo mismo pasa con el rectal, puede ser con el de mercurio con digital. ¿Listo? Profe, ¿en qué ocasiones se toma la medida, la temperatura rectal? La temperatura rectal, digamos que casi no se usa, ¿sí? Casi no se usa. La utilizamos en fenómenos cadavéricos tempranos. Les voy a explicar. Cuando estamos en medicina legal y estamos buscando el tiempo de muerte de un paciente, ¿sí? Que es una investigación judicial, la temperatura rectal va bajando de acuerdo al tiempo en horas de muerte, ¿sí? Es un indicativo porque en ese caso la oral ni la axilar no sirven, mientras que la rectal sí nos da una información en cuanto a las horas que pueda llevar de muerto el paciente, ¿sí? Entonces digamos que se acepta la temperatura rectal, pero pues digamos que en la actualidad se utiliza más para investigaciones judiciales desde el punto de vista de criminalística y medicina legal, como peritajes y eso. ¿Listo? Vamos a continuar rápidamente porque ya se nos va a acabar el tiempo. La temperatura en las axilas y en el oído también se ha determinado que se puede medir la temperatura del tímpano a partir de un termómetro especial. Y ahora pues tenemos esos termómetros láser que con cierta distancia del cuerpo nos marcan una temperatura, ese que se coloca en la frente, ¿cierto? La presión de las arterias. La presión de las arterias no es otra cosa que esa fuerza que lleva la sangre dentro de los vasos sanguíneos, ¿sí? Está dada, esa presión de las arterias está dada por la contracción y la relajación del corazón. ¿Cómo se le llama eso? ¿Cómo se le llama a la contracción y a la relajación del corazón? Ana, ¿qué dijiste? ¿Un infarto o un paro o algo así, profe? No.
No, en condiciones normales, cuando el corazón se contrae y se relaja, ¿cómo se llama? Eh, Bueno, eso se llama sístole y diástole. La presión arterial podemos distinguir dos componentes de acuerdo al ciclo cardíaco, que son la contracción o sístole y la relajación del corazón o diástole. Eso es lo que hace que nosotros midamos la presión de las arterias. Cuando el corazón se contrae, ¿cómo estará la presión? ¿Alta o baja? Alta, ¿no, profe? Alta, muy bien. Y cuando se relaja, pues baja. ¿Listo? Les voy a explicar entonces cómo tomamos esa profe, qué pena, tensión. ¿me deja ver un momentico la diapositiva anterior? Claro, con mucho gusto. Gracias. Ya, profe, muchas gracias. Bien. Listo, sigamos. Entonces, habíamos dicho que en condiciones normales 120 sobre 80, 120 sobre 70 se acepta, ¿sí? Y en los menores, entre 170 o 90, 55 podría considerarse aún valores normales de presiones arteriales. ¿Listo? Fíjense cómo se va a tomar la tensión. Este es el aparatico al cual hacía referencia. ¿Quién era? ¿Alejandro? ¿Víctor? Sí, Víctor Alejandro. Eso. Entonces, con este relojito es que nosotros medimos la presión arterial. ¿Sí? Nosotros colocamos el brazalete en el brazo. ¿Sí? Y empezamos a insuflar o a llenar ese brazalete. ¿Cierto? Cuando nosotros llenamos ese brazalete, quiere decir que nuestra aguja empieza a subir, a subir, a subir. Cada que llenamos de aire, nuestra aguja sube, sube, sube. Casi siempre la llevamos hasta 220, porque más para allá ya el paciente se incomoda por la presión que le estamos haciendo. ¿Listo? En la parte donde ponemos el fonendo, que han visto que ahí se pone el fonendo. ¿Saben qué es el fonendo, cierto? El aparatico del médico con el que escucha el corazón y eso. Ese es un fonendoscopio. Nosotros ponemos el fonendo en esa parte donde sentiríamos el pulso con los dedos, ahí ponemos nuestro fonendo. ¿Por qué? Porque cuando empecemos a sacar de manera muy despacio el aire que le inflamos, la aguja se empieza a devolver. A medida que la aguja se devuelve, vamos a escuchar un primer ruido y es un latido que va a dar esa arteria. Lo ideal es escucharlo ahí en el 120. Ahí va a sonar tun tun. Y de ahí para abajo va a seguir sonando tun tun, tun tun, tun tun, hasta el último ruido que escuchemos. Esas son las dos medidas que tomamos, el primer ruido y el último ruido que vamos a escuchar. Entonces la tensión arterial es que a medida que vamos desinflando, cuando escuchemos nuestro primer ruido, esa es la tensión sistólica. Y cuando escuchamos el último ruido, esa es la diastólica. ¿Sí? Y la vamos a colocar así, tensión de 120-60, porque en el 120 escuchamos nuestro primer latido y en el 60 escuchamos o dejamos de escucharlo, más bien, escuchamos el último. ¿Quedó claro? Ah, pero que resulta que no tenemos fonendo para escucharlo. Pues entonces llenamos de aire nuestro brazalete hasta 200 o 220 y empezamos a desinflarlo suavemente. Y en vez de poner el fonendo, lo que ponemos son los mismos dedos con los que tomamos el pulso. ¿Sí? Y vamos a sentir cómo brinca la arteria en el 120, lo vamos a sentir con nuestros dedos hasta que deje de
brincar o dejemos de sentirla. Entonces, lo que sentimos con los dedos también lo podemos escuchar con los oídos si tenemos la herramienta del fonendoscopio. Pero si no la tenemos, simplemente nos limitamos a la palpación con esos dos dedos. Esa es la presión arterial. Esa pues va a entrar también en el taller que hagamos. Y la idea es que todos aprendamos a tomarla. ¿Listo? Bien. El aumento de esos valores, entonces si acá el primer ruido lo escuchamos en 160 o en 180, pues claramente está hipertenso. Y eso es lo que pasa con los hipertensos. Empieza uno a desinflar y el primer ruido aparece por acá. Pum, 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 pum. Entonces uno dice, está en 160, en 140, 130. ¿Sí? No es normal. Y en la hipotensión, lo mismo. El primer ruido se escucha es abajo. Debajo del 100, debajo del 90. Lo último que nos queda por revisar es, miren, palpatorio cuando les digo que con los dedos podemos percibir la tensión, auscultatorio cuando es con el fonendo. ¿Listo? Otros se puede hacer con los ojos, pero es muy difícil. Con cualquiera de estos dos primeros es mucho más práctico y más fácil. Y el último que nos queda es uno que se llama el reflejo pupilar. ¿Qué es el reflejo pupilar? Cuando nosotros acercamos una linterna de manera directa hacia el ojo, ¿sí? Digamos, el paciente lo ponemos a mirar a un punto fijo al frente y nosotros le acercamos una luz así como estoy pasando yo el láser y se la ponemos de frente. Él tiene que reaccionar. ¿Cómo reacciona? Contrayendo la pupila. Entonces el reflejo, conéctame por favor. No, está desconectado, se va a apagar. El reflejo pupilar, entonces, el reflejo pupilar es lo que se va a dar como respuesta a ese estímulo luminoso. ¿Listo? Entonces lo que nosotros siempre esperamos es que la pupila se contraiga cuando está bajo ese estímulo de luz. Si eso no pasa, entonces ahí hay sospechas de algo complicado. Vamos a ver más adelante aquí. Estas son las tres variables que podemos tener. Una miosis, que es la pupila contraída. Una midriasis, que es la pupila dilatada, fíjense, más grande. La miosis es más pequeñita. Y una anisocoria, que quiere decir que si comparamos la pupila derecha con la izquierda, vamos a tener una dilatación desigual entre las dos. Una dilatación desigual entre ellas. ¿Está por algún inconveniente cerebral, profe? Cuando una pupila está más dilatada que la otra. Sí, señora, generalmente tiene que ver con alguna alteración cerebral. ¿Cuáles son las más comunes? Entonces, las pupilas dilatadas que no reaccionan ante la luz puede ser indicativo de muerte cerebral o de lesión cerebral severa. ¿Sí? Que ustedes ven la pupila dilatada y al ponerle la luz no se contrae, no genera ningún estímulo, pues muerte cerebral o lesión cerebral severa. Y las que están contraídas pueden ser indicación de que el paciente está inmerso en una intoxicación por drogas o que también puede tener un problema cerebral severo. ¿Sí? Entonces, una persona intoxicada por drogas, ustedes van a ver claramente que sus pupilas están contraídas todo el tiempo. Así les estimulemos con luz. Bien. Gracias por su atención nuevamente. Bien. Bueno, muchachos, con eso vamos por terminada la clase de hoy.